estaba pensando en todo lo que puede abarcar de la vida de un hijo de Dios cuando empieza a dar sus primeros pasos. Y, y la verdad, me trasladé a Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 20, y los quiero invitar para que vayamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Voy a compartir con ustedes lo que tiene que ver con un secreto en la intimidad. ¿Listo? Un secreto en la intimidad. Lo más seguro es que todos hasta cierto punto vamos a tener un secreto en la intimidad, donde tarde o temprano se va a dejar notar por una o por otra causa. Ese secreto puede ser una lucha interna que no la hemos podido contar a nadie. Tal vez hay cosas que usted puede decir, esto me lo llevo hasta la tumba, y así hay muchos que hablan de esa manera. Yo tengo una amiga que es desde mi infancia, por allá en el Putumayo, cuando yo era niño. La última vez que yo la vi a ella, teníamos 12 años, cuando compartimos por última vez así de forma presencial. El caso es que después de 35 años nos volvimos a encontrar por los medios que tenemos hoy en día. Y después de hablar un tiempo, ella me dijo, tengo que contarte algo. Porque una de las preguntas que le hice fue, ¿cómo estás con el Señor? ¿Has podido seguir? ¿Sigues fiel? Y ella me dijo, tengo que contarte algo que no se lo he contado a nadie, me dijo, y tengo esa preocupación tan grande en mi vida. Resulta que ella tuvo un hijo y le tocó salir a trabajar y dejaba a su hijo solo en la casa. Y mientras ella salió a trabajar, un día un mal hombre violó a su hijo. ¿Listo? Y dice ella que ella se guardó eso por un tiempo, ahorró un dinero y dice, y contraté un sicario y lo mandé a asesinar. Ese era el nudo tan tremendo que ella tenía, y dijo, ese es un secreto que tal vez yo no lo podré llegar a contar a nadie más, decía ella. Entonces, muchas cosas pueden estar allí en el silencio de la intimidad, que pueden ser buenas o malas. Y lo más seguro es que tarde o temprano puede haber una manifestación de ese secreto que podemos llevar allí. Ahora, el secreto que nosotros podemos llevar también puede ser pecaminoso. Si quiere, por un momento, miremos 2 de Samuel, capítulo 13, del 1 al 6. 2 de Samuel 13, 1 al 6. Le voy a narrar así a grandes rasgos, porque no voy a compartir directamente de allí.
pero el caso es que tal vez usted conoce la historia de un hijo de David que se enamoró de su hermana, ¿sí? Tal vez ustedes recuerdan el nombre de él. Y este joven prácticamente se estaba enfermando porque no sabía qué hacer con esa situación y, y dio exactamente también con otro hombre perverso que lo aconsejó y le dijo, haga de esta manera, haga de esta otra manera, haga venir al rey para que le dé permiso a su hermana y que ella pueda estar en tu casa y tú haces lo que tienes que hacer. Esa puede ser un secreto pecaminoso en la vida de una persona. Y este joven llevó a cabo la maldad que estaba en su corazón, violó a su hermana. Como resultado, Absalón, el hermano de ella, más adelante termina asesinándolo. Esos son resultados de algo pecaminoso que puede estar en la vida de una persona. Pero también el secreto que puede estar en la vida de una persona puede ser un secreto de pureza. Por ejemplo, como en el caso de Daniel, allá en 1:8, cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? Ese es un secreto del corazón y él lo llevaba allí como algo muy propio y de hecho él vivió de una manera íntegra. Ese secreto puede traer derrotas o victorias en la vida. Qué bueno que el secreto que podamos llevar en nuestra vida o en nuestra intimidad pueda ser un secreto de pureza. La victoria no se obtiene luchando cara a cara con la tentación. Ese sería el peor consejo que nosotros te podemos dar, joven. Que tú te enfrentes cara a cara con la tentación no estaría bien. La victoria se obtiene en el secreto de la intimidad. Es allí donde nosotros vamos a obtener grandes victorias o también vamos a obtener derrotas. La victoria se obtiene en el secreto de la intimidad. La palabra dice en Efesios 6:10, estos son versículos que prácticamente todos los conocemos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo el Señor puede fortalecernos a nosotros allí en el Espíritu, guardar nuestra alma de las batallas de la carne y darnos el carácter o su carácter para que nuestro cuerpo también pueda correr cuando sea necesario. Hay momentos en que este cuerpo necesita salir corriendo. Por ejemplo, como en el caso de José, él salió corriendo. Ahora, el consejo que Pablo le daba a Timoteo, allá en 2 Timoteo 2:22, él le dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces hay momentos en que nosotros debemos huir, pero esto es algo que debe estar allí preparado en el secreto de la intimidad. Solo el Señor puede fortalecernos. Pablo también le dijo a Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, no te fíes de ti mismo, no te sientas demasiado confiado, porque ese es uno de los peligros que podemos tener, estar demasiado confiados que tal vez estoy leyendo algo de la palabra, estoy teniendo algo de oración y estoy confiado. Y le dice, ten cuidado de ti mismo. Pero también le dice allá en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Esos son consejos que Pablo le estuvo dando a Timoteo. Amado joven que estás allí, la pureza, así como no se la obtiene de un día para otro, tampoco se la va a perder de un día para otro. Y esto es algo que debemos tenerlo en cuenta porque es de una forma gradual que nosotros podemos ir perdiendo esto que es tan bonito que lo hemos aprendido. La pureza se pierde poco a poco y debemos ser muy conscientes que el pecado siempre va a pagar mal. Entonces, partiendo de el secreto en la intimidad, voy a compartir con ustedes 3 causas por las que se puede perder la pureza.
dentro de ese secreto en la intimidad. Entonces, la primera causa por la que se puede perder la pureza es cuando subestimamos la influencia destructora del mundo. Qué peligroso cuando nosotros subestimamos al enemigo. Qué peligroso cuando nosotros subestimamos lo que él hace, todos los movimientos que él puede llegar a cuadrar para que haya una caída en nuestra vida. Ahora, teniendo en cuenta que el mundo quiere meterse en nuestras vidas a todo costo, el mundo y sus deseos van a estar siempre en la puerta, van a estar ofrecidos, están totalmente a la orden. Nosotros podemos mirar un versículo como Primera de Juan 2:16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si el mundo va a estar allí siempre a la puerta, el mundo quiere meterse por donde quiera que nosotros vayamos. Si prendemos la televisión, allí están las propagandas, está en todo lo que nosotros queramos ver o recibir. El propósito del mundo y sus deseos es volvernos a nosotros insensibles. Cuando nosotros vamos cayendo en esa insensibilidad, hay muchas cosas que se pueden ir perdiendo en una vida que puede estar completamente en relación con Dios. Podemos volvernos insensibles al pecado. Algo que es insensible es algo que ya no reacciona. Es algo que le da igual que lo toquen o no lo toquen. Entonces podemos volvernos insensibles al pecado. Y me gustaría que fuéramos por un momento a unos versículos de Jeremías, allí en el capítulo 6, versículo 7, Jeremías 6, 7. Dice así la palabra de Dios. Aquí Dios está hablando de un juicio contra Jerusalén y contra Judá. Y Dios habla de esta manera, dice, como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar su maldad, injusticia y todo, dice, y robo se oye en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Ahora quiero que miremos también los versículos 13 al 15, dice así, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Aquí nosotros estamos mirando un momento en el que vivía Jerusalén, y también estaba viviendo en sí todo este territorio. El caso es que ellos habían perdido la sensibilidad al pecado. Fue un fluir de maldad tan grande que abarcaba desde el más pequeño hasta el más grande, incluyendo al profeta y el sacerdote. No se conocía la palabra vergüenza por el pecado. Entonces, allí está hablando de una insensibilidad que hubo en esta ciudad tan importante, pero también a la vez en medio del pueblo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí el pecado, el caso es que al pecado no lo están llamando o no lo están viendo como algo malo, sino como algo normal en una vida. Y esto es peligroso.
Cuando nosotros subestimamos la influencia destructora del mundo, también podemos llegar a una vida de insensibilidad espiritual. Sí, primero podemos llegar a una vida de insensibilidad en cuanto al pecado, pero también a una vida de insensibilidad en cuanto a lo relacionado con lo espiritual. Efesios 4, 18 al 19, los quiero invitar allá, dice así, Efesios 4, 18 al 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda insensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que el entendimiento entenebrecido, o sea, un entendimiento en oscuridad, en medio de confusión y perdición, ajenos de la vida de Dios, y como esto viene a ser un resultado de la ignorancia y dureza del corazón. Esto está hablando de una insensibilidad en cuanto a la vida espiritual. El problema es que la relajación en cuanto a lo moral, o el relajarnos en cuanto a una vida moral, está hablando de un tiempo que no es más ni nada menos que la repetición de viejos pecados de siempre, los pecados que han sido de años atrás, de siglos atrás, bajo la cobertura de otro nombre. Y eso es lo que el enemigo ha hecho todo este tiempo. Simplemente los pecados que estuvieron allá en Sodoma, los pecados que estuvieron en todas las épocas, les ha puesto otro nombre, y así sencillamente hoy en día se sigue viviendo ese mismo pecado, pero con otros nombres. Entonces, el entendimiento entenebrecido, esa relajación es peligrosa. Muchos pueden decir, seré un creyente, pero ojalá que no se note. Sí, muchos pueden decir eso en la universidad, pueden decir eso entre los amigos allí en el trabajo. No sé cómo es tu vida, ojalá tu entorno pueda ser de una vida que todo el mundo sepa que tú eres un hijo de Dios y que estás marcando una diferencia muy grande allí donde te encuentras. Muchos pueden decir eso. Hasta pueden llegar a acomodar las escrituras, diciendo, pero si Pablo se volvió judío con los judíos, gentil para con los gentiles, y se volvió débil para con los débiles, entonces pueden decir, pues yo me vuelvo mundo para con el mundo y me puedo volver esto o aquello con el fin de supuestamente no dejarme notar entre ellos, y el caso es que yo no haga nada malo, dicen, y se van cubriendo de esa manera. El entendimiento entenebrecido me deja en una postura totalmente ajena a la vida de Dios. Y esto es triste, porque me está alejando totalmente de Él. No es una vida de oración, y mucho menos de estudio de la palabra y una vida en obediencia. Entonces, quien se encuentra decayendo en esta área puede estar viviendo tiempos o momentos en que puede tener muchos problemas en su casa de insujeción, problemas en que quiere hacer cosas que se le vienen en gana, y de hecho va a chocar posiblemente con los padres, va a chocar con familiares, aún con el jefe allá en su trabajo. El caso es que no va a estar cómodo en ningún lado. Cuando menospreciamos también la influencia, el poder de la influencia del mundo, podemos llegar a una vida insensible a los propósitos de Dios. Una vida insensible es una vida que ya no reacciona. Qué difícil cuando nosotros menospreciamos el poder también que hay en el mundo, ¿sí? Porque podemos decir, no, eso no es ningún problema. Cuando fui joven y bello como ustedes, allí en la iglesia, enviaron un grupo de misioneros jóvenes. Imagínense, los enviaron
en un momento de todos esos carnavales de Río de Janeiro, ¿sí? Fueron 6 misioneros que se enviaron y no volvieron. Se subestimó el poder de ese pecado que se movía allá. Se quedaron en el mundo y no volvieron. Qué triste que fue eso. Fue muy duro. Y la verdad es que esto debe también sacudirnos a nosotros. Una vida insensible es una vida que no reacciona. Por ejemplo, hay un hombre que conoció a Pablo, habló con él, que escuchó la palabra y parece que de alguna manera él estuvo involucrado en la obra, pero se alejó de los propósitos de Dios. Y yo sé que usted sabe quién es ese hombre. Lo encontramos allá en 2 Timoteo 4:10. Él se encuentra allí, Pablo lo nombra, porque él dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Demas me ha desamparado. Pablo estaba en prisión, Pablo estaba necesitado, y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Sí? ¿Alguna vez de pronto has necesitado que alguien vaya a verte pronto? Ojalá, de pronto has pensado, ojalá me llamara alguien. Allí en la necesidad que se está viviendo, en ese momento de intimidad, en ese secreto de intimidad, de pronto puedes estar diciendo, ojalá alguien me llamara para comentar esto. Pero aquí vemos que este hombre abandonó a Pablo. Pablo estaba en prisión y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Aquí habla de la insensibilidad a esa parte del cuerpo que puede estar sufriendo por asuntos de persecución o también por asuntos de estar en una prisión por causa del evangelio. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿En tus oraciones te has acordado de esa parte del cuerpo? Allí orando por la iglesia perseguida o también orando por los hermanos que están en prisión por causa del evangelio. ¿Has tomado algunos segundos para orar por ellos? Mira que aquí está hablando de una parte de que podemos ser insensibles a esos propósitos de Dios. Entonces, a esta altura que nosotros vamos ya en nuestra juventud, ya próximos matrimonios que están aquí presentes, sí, posiblemente en años venideros, los futuros matrimonios ya deben ir tomando esa responsabilidad también de orar y ser personas activas en cuanto a la oración por el mismo cuerpo. Y esta es una palabra que te puedo compartir. Ora por esa parte, no seamos insensibles. Por esto, 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Ceñirse es apretarse, ceñirse es calzarse, ceñirse es estar listo para hacer un trabajo determinado, para caminar, para marchar. Eso es ceñirse. O sea, no podemos ir a enfrentarnos a una causa sin estar preparados. La primera causa por la que se pierde la pureza es cuando subestimamos la influencia destructiva del mundo. La segunda causa por la que se pierde la pureza es cuando ignoramos nuestra debilidad a lo superficial y pecaminoso. Uno es porque subestimamos el poder del mundo, pero el otro es porque subestimamos nuestra debilidad, ¿sí? A lo superficial y pecaminoso. Aquí toca trabajar con la carne. 1 de Pedro 1:14 al 15, que ya lo leímos, cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando vemos el pecado como algo que no es agresivo ni peligroso,
es un grave problema. Allí podemos estar en graves problemas. Lo más seguro es que nos hemos acomodado y familiarizado con el mundo. El pecado no es para controlarlo, esto debe quedarnos claro. El pecado no es para controlarlo. Según la palabra de Dios, es para confesarlo y apartarse. O sea, no podemos hacer negocios con el pecado. El pecado es cruel y conduce a la muerte. Proverbios 28:13 da una esperanza muy grande. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nos damos cuenta de ese detalle, no se debe negociar con el pecado. Con el pecado no hay garantías de un buen final. Y eso lo debemos tener muy claro. Salmos 1, versículos 1 y 2, que también los conocemos muy bien, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el versículo 1 está lo que no se debe hacer. ¿Listo? Allí en el versículo 1 está lo que no se debe hacer, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, allí está hablando de lo que no se debe hacer. Y en el capítulo 2, en el versículo 2, habla de lo que sí se debe hacer. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, encontrar la delicia en las Escrituras para que nosotros podamos crecer. Hace unos meses escuchaba una noticia muy triste de una pareja que compró una mascota peligrosa, compró una pitón como mascota. Ya la serpiente estaba algo grande y llegaron a convivir con ella y a tenerle tanta confianza que la serpiente estaba suelta en la casa y sencillamente se familiarizaron con ella. Ellos tuvieron un bebé y una noche cualquiera, esa pitón devoró al bebé. Y cuando se dieron cuenta al otro día, ya el bebé ya no estaba. Entonces, no se puede hacer negocio con el mundo, con el pecado. Tenemos que dejar las cosas en su lugar. Ellos nunca debieron haber tenido una mascota de ese calibre y luego esto se devoró a su hijo. ¿Saben una cosa? Lo que nosotros hacemos cuando somos jóvenes, después puede llegar a marcar cuando nosotros nos casamos. ¿Listo? La obediencia que usted tiene en su hogar es la obediencia que posiblemente van a tener sus hijos. Lo que nosotros aplicamos de la Escritura hoy que ustedes son jóvenes, hoy que no tienen ningún lazo de matrimonio, puede llegar a marcar cuando ustedes se casen. Cuidado con el pecado, cuidado con la desobediencia, porque esto puede traer graves consecuencias. Rápidamente, ¿cómo podemos trabajar con la carne? Primero debemos hacer un control, debemos desarrollar hábitos en la intimidad. Si la música es un problema, un tipo de música es un problema para mi vida, pues debo reemplazarla. Si hay prácticas inadecuadas en mi vida personal, debo cambiarlas, no al ocio, porque eso es grave. Se debe poner freno a todo lo que me conduce a una caída. Segunda a Timoteo 2:22 le dice, huye también de las pasiones juveniles. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿sí? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos pecaminosos. Huir y despojarse es clave para que haya un control en este cuerpo que es difícil.
Aquí se deben cerrar todos los estimulantes de la caída. No deben haber licencias, como decir, bueno, el domingo voy a culto, el lunes, como es empezando semana, puedo ver la película que yo quiera, y a medida que se va acercando al domingo, entonces me voy poniendo más santo. Pero entre lunes y martes puedo vivir como yo quiera y puedo compartir lo que quiera. No pueden haber ese tipo de licencias. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estas licencias son las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Joven, tú eres una viña maravillosa del Señor, pero esas pequeñas zorras pueden echarla a perder. La primera causa para perder la pureza es subestimar la influencia destructora del mundo. La segunda causa para perder la pureza es cuando ignoramos nuestra debilidad a lo superficial y pecaminoso. No te creas fuerte, somos débiles, pero el Señor es la fortaleza de nuestra vida. La tercera causa por la que se puede perder la pureza es cuando perdemos la visión del poder de la obra del Señor. Qué triste cuando nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Allí en Primera de Pedro 1:18 al 20, que ya lo hemos leído, dice así, sino con la sangre preciosa, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí debemos tener en cuenta dos valores. El primer valor está relacionado con la frescura espiritual. En el verso 18 habla de personas que saben que fueron rescatados. Tú sabes que ya fuiste rescatado, verdaderamente eres rescatado de ese mundo de tinieblas. Bueno, entonces debe haber un punto de referencia. ¿Cómo te rescató el Señor? ¿Cuándo te rescató? ¿En qué circunstancias te rescató? Debe haber un punto de referencia con relación a ese momento en que fuimos rescatados. Ese rescate debe producir en nosotros adoración y alabanza a Dios. Esa nueva vida debe ser un altar continuo donde el primer lugar siempre lo tiene Dios. Entonces, qué bueno cuando nosotros tenemos claro ese valor que es impresionante para nosotros, y es que Él nos rescató de una vana manera de vivir. El segundo valor es que no debemos perder lo que Cristo hizo en la cruz. Importantísimo eso. Ojalá, aun cuando caminamos, gracias Señor, porque moriste por mí, porque tu sangre me limpió. Su sangre preciosa derramada en la cruz y su poder para limpiarnos. Allí en el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Su sangre preciosa fue la que nos limpió, tiene el poder para limpiarnos. Su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Hijo de Dios fue enviado para rescatarnos, y así fue. Nosotros debemos valorar todo lo que Él hizo. Para terminar, quiero animarlos para que mantengamos este secreto en la intimidad. Y está en Primera de Juan 3, versículos 2 al 3. Con esto terminamos. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es algo que tú lo llevas en la intimidad. Eres un hijo de Dios, somos un hijo de Dios. En medio del mundo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos una esperanza grande, y es que un día vamos a ser lo que está en el corazón de Dios. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto debe estar latente en mi vida, de que es un secreto que aunque camino en medio de personas pecaminosas, un día yo voy a ser como Él es, porque Él me rescató. Dice, porque le veremos tal como Él es. Esa esperanza debe estar allí. Es un secreto que lo llevo internamente. Cuando camino, puedo decirle, Señor, tal vez sea muy pronto cuando te voy a ver. Tal vez sean minutos, pueden ser horas, o tal vez días o años, pero pronto te voy a ver tal como tú eres. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué bueno que tengamos un secreto de pureza allí en la intimidad. Vamos a orar, ¿listo? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, sabemos que tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Aún las cosas que a nadie se las hemos contado, tú las conoces. Señor, tú conoces lo que vivimos de puertas hacia adentro. Tú conoces lo que vivimos cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle. Tú sabes lo que nosotros miramos. Tú sabes lo que desea nuestro corazón, Señor, pero qué bueno cuando el secreto que hay en nuestra intimidad es tal vez como el que pudo decir también Daniel, que propuso no contaminarse en su corazón. Pero qué bueno también que nosotros hoy, como hijos de Dios, habiendo sido rescatados por Cristo, tenemos un secreto latente allí. Pronto te vamos a ver y seremos tal como tú eres, Señor, y este pensamiento hace que cada día nos purifiquemos a sí mismos, estando seguros de que pronto te veremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.